Mamma mía, que estamos de nuevo aquí en el Santiago Bernabéu. Otro día más después de esa victoria ayer contra el Shakhtar Donetsk. Hoy estamos a jueves 6 de octubre in the night. Hoy es el cumpleaños de Maribelcita, así que empezamos la vuelta. ¡Ojo! ¡Ojo! En anteriores capítulos veíamos cómo subían un pedazo de toro por las alturas aquí en el cielo y mirad, madre mía, como si nada, ¿eh? ¿Os imagináis que de repente se cae y se clava en el suelo? ¡Bla! Así. Esto ya es música para mis oídos, ¿eh? Ya se escucha música para mis oídos, se escucha mucha maquinaria por todos los lados, herramienta, esos martillos, se escucha maquinaria por allí. Y me alegra un montón, eso es que vuelve en funcionamiento la obra. Mirad en la parte superior de la pica corona, parece que están extendiendo toda la parte de las líneas de vida, esa red azul de protección, parece que la están extendiendo hacia la parte de concha espina. Quito el zoom para comentaros que de momento, a estas horas del día, de momento no han traído lamas para seguir poniéndole la esquina de la torre B. La gran pregunta es, antes de poner lamas, ¿empezarán a quitar las pegatinas, los adhesivos de las ya instaladas? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, yo te bautizo... Ah, está al revés. Yo te bautizo como la cumpleañera del día de hoy. Ahora sí que sí. ¡Feliz cumpleaños! Ahí siguen a tope con la instalación de todo el servicio de desfile que va a haber en la Castellana el próximo miércoles 12 de octubre. Y volvemos a retomar las obras. De momento hay una plataforma in the night aquí en la parte de los soportes verticales instalados ya en la esquina de la torre B. No consigo ver qué están haciendo, pero llevan unos cuantos días. Parece que están trabajando en los presoportes de erizo, en estos nexos, para seguir instalando más piel, más lamas a la fachada del nuevo Bernabéu. Cruzamos, tenemos a nuestra derecha en esta imagen, en esta toma tenemos tres pedazos de mostrencos aquí de Aguilar. Uno, para ayudar en la instalación de más chapa en la parte superior. Ahí vemos cómo tienen el acopiado. La segunda, parece que de momento está descansando. Ahí tenemos la eslinga. A ver, ahí está, la eslinga que de momento no ha cogido nada. Y la tercera mostrenco está ahí en el fondo, en concha espina, en la parte central de concha espina, donde ya parece que ha subido el plumín, ha replegado el plumín a la parte superior con la jaula in the nights para trabajar en la parte de las viseras del fondo sur. Vamos a asomarnos porque no vemos nada. No han traído de momento más piezas aquí a la esquina de la torre B, de momento no han traído más lamas. Vamos a acercarnos ahora por Castellana a ver si por un casual han traído más soportes verticales, aunque ya están las grúas perfectamente colocadas e instaladas en la parte central, así que es posible que haya llegado un nuevo soporte vertical, un nuevo faldón desde esta pedazo de toma, modo gran angular. Nos despedimos de esta esquina y nos vamos hacia Castellana. Y un día más llegamos aquí justo enfrente de la esquina de la torre B, donde hoy el sol está dejándonos un poco ciegos. Y ahí es donde han dejado ese toro volador, donde hemos visto antes que lo estaban transportando la grúa torre. Poco más que comentar aquí, ya se ha comentado todo, prácticamente todo, antes en la parte de la esquina de la torre B. Pero esta zona de aquí de momento sigue sin arreglarse, siguen las marcas, esas marcas. Parece como si un gato hubiese arañado esa parte de ahí y se ha quedado así de por vida. No, de momento no lo han arreglado. ¡Hey! 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 Es que ya está la música a todo trapo aquí, ¿eh? Bueno, nos acercamos aquí al montículo de Bélgica. Por cierto, bueno, voy a hablar ahora de Asar, del día de ayer. Y aquí tenemos toda la parte de Castellana, donde ya sabéis que han instalado estas grúas in the night aquí para seguir trabajando en la instalación de los soportes verticales que van colocando aquí a la fachada de Castellana. De momento vamos a ver si ha llegado otro, pero este es el último. En esta parte, este es el último soporte vertical, que a medida que han ido colocando nuevos soportes verticales, han ido colocando esas conexiones como tenemos en pantalla ahora mismo. Ahí lo vemos. Así que las grúas están ya perfectamente colocadas. Parece que va a seguir el trajín de izados de soportes verticales en la Castellana. Vamos a hacer el algodón de azúcar y nos elevamos un día más aquí en la parte de Castellana. Hoy jueves 6 de octubre de 2022 vamos a ver qué tenemos en pantalla aquí desde esta preciosa parte del Santiago Bernabéu, donde tenemos toda la parte
de la viga corona. Ya sabéis que en su interior de momento no está pasando nada, han ido hormigonando a medida que van colocando esa chapa en la parte superior. Y lo que decía antes, han ido colocando soportes verticales y a medida que han ido colocando soportes verticales han ido colocando esas conexiones. Vamos a acercarnos ahora, nos subiremos al montículo de Honduras, allí en la otra parte, justo en la Torre C, y veremos a ver si han traído un nuevo soporte. Lo que sí veo desde aquí es que están colocando conexiones en estos precisos instantes in the night. Y nos asomamos por aquí, buenos días. Nos asomamos por aquí porque tenemos en pantalla, ahí lo tenemos, esa pedazo de excavadora, ese pica, que está demoliendo, sigue demoliendo la plataforma. Tenéis un pedazo de vídeo. Ah, no, todavía no lo he subido. Lo voy a subir después, en este vídeo lo voy a subir. Al final de este vídeo subo cómo está la plataforma en el día de ayer del partido. Así que de momento toca hablar de que hoy día, jueves 6 de octubre, están demoliendo, siguen demoliendo la plataforma. Ya sabéis que siempre van por la parte del hormigón y luego van por la parte del acero. Así que le van a meter un buen arreón y esperaos a ver a que ya el próximo partido aquí, que es el clásico, aquí contra el Barcelona, esperemos a ver que esta plataforma ya no esté aquí. ¿Quién sabe? Bueno, quería hablar de una cosa. Ayer el Madrid jugó bien, pero es verdad que al final, pues bueno, creo que fueron unos 30 tiros más o menos que hizo el Real Madrid, solamente se metieron 2. Y había una cosa que quiero recalcar, y es que Ancelotti me parece fatal que hizo calentar a 2 jugadores, bueno, eran 4, pero 2 jugadores como Nacho y Hazard se fueron en el minuto 85 al banquillo. Estuvieron toda la segunda parte calentando, para luego no salir. No sé si esto ya estaba meditado con ellos, estaba hablado, pero eso me parece fatal, ¿eh? Luego ya el juego en el Real Madrid en Europa es exquisito, de verdad que vamos el camino de la 15, no nos confiemos, pero vamos camino de la 15 y el pase a octavos ya está prácticamente hecho. Venga, nos levantamos en esta especie de montículo aquí en la Castellana, donde podemos ver estas bases amarillas para remontar esas cerchas retráctiles para la cubierta del Santiago Bernabéu. De momento no tenemos muchas novedades al respecto. Tenemos a un montón de trabajadores ahí en la zona. Ahora cuando nos acerquemos por ahí vemos a ver desde primera plana a ver qué están haciendo. Ahí está la plataforma demoliéndose, ahí está la excavadora picando en la misma plataforma para seguir demoliéndola. Welcome to Honduras. Bueno, pues me acerco por aquí a simple vista lo que veo es que parece que siguen preparando ferralla y la están atando, y es posible que a lo mejor veamos más trabajos en esta zona. Van a seguir hormigonando y van a seguir haciendo pues más estructuras para el montaje de las cerchas retráctiles. Ahí vemos que de momento están atando esa ferralla y habrá que estar muy atentos a lo que nos ofrecen cada día en esta zona aquí del Santiago Bernabéu. Venga, quitamos zoom, pero lo volvemos a meter porque nos vamos para la parte superior de la esquina de la Torre C, donde siguen trabajando en la colocación. Mirad, ahí lleva la pistola de impacto. Esa es una pistola de impacto, que es la que escuchamos muchas veces. Ahí he metido el clavo y mira, escuchad. Ahí está. Ahí esa es la que escuchamos siempre para clavar lo que es la chapa a la estructura y formar el techo, el suelo, lo que quieras formar. Luego esa zona también se tendrá que hormigonar, claro. Bueno, tengo muchas ganas de acercarme por ahí, por esa esquina de la Torre C, para ver con mucha más claridad a ver si ha llegado un nuevo soporte vertical. Así que nos vamos para allá, acompañadme por favor. Una vez reparado este marcador, volvemos a ver la hora y los grados. Ahora mismo tenemos 21 grados, está de lujo en Madrid y son las 11:26. Nos vamos del parking reservado, donde de momento tenemos una plataforma. Y lo que decíamos antes, aquí hay mucho trabajo, hay mucho trajín. Aquí tenemos a un operario que estaba quitando los pernos, bueno, las tuercas de los espárragos. Ahí tenemos al fondo otros que están trabajando en la atadura de la ferralla. Y aquí estamos un día más en la esquina de la Torre C, aquí estamos un día más desde este modo gran angular en el canal de JR in the Nights. A nuestra derecha abandonamos poco a poco Castellana. Vamos a ver ahora si han traído algún nuevo faldón, algún nuevo soporte vertical, mientras que instalan conexiones entre ellos. Y vamos hacia Rafael Salgado. Venga, acompañadme. Bueno, pues parece que no han traído ninguna guía. Es verdad que han colocado todas las grúas y plataformas para seguir izando más soportes verticales, pero no consigo ver desde aquí
que hayan traído un nuevo soporte vertical. A lo mejor ya lo van a traer tomorrow, mañana en inglés. Mucho morrow. Bueno, llegamos a Rafael Salgado y mirad lo que tenemos. Están subiendo las lamas en este huequito de aquí que falta por colocar todavía. Y a mí me da que en la parte del fondo norte se va a igualar cuando llegue el Barcelona aquí para disputar el clásico. Me da a mí que toda la fachada norte va a estar igualita que la fachada sur. ¿Qué pensáis? Hay que ver, que no me voy, que no me voy de aquí. Ya van a completar todo el Santiago Bernabéu y sigo de cháchara aquí con estos niños. Niños, venga a clase. Mi padre decía mucho, o te mueves o caducas. Pues eso he hecho, me he movido, papá. Espero que estés orgulloso de mí. Mirad lo que tenemos aquí, el ejército de las lamas. Y hasta incluso lana de roca que tenemos también por aquí. Venga, levantamos la mirada al ejército de las lamas aquí en la parte de Rafael Salgado, donde el día que salgan ojos de esas lamas voy a temer, voy a temer, porque las he puesto finas, filipinas todo este tiempo y como salgan ojos me van a atacar. Bueno, para que veáis, yo creo que esta parte de aquí en el día de hoy, 6 de octubre, es posible que la veamos ya totalmente finiquitada, totalmente instalada. Ahí avanzamos, vamos avanzando hacia la esquina de la Torre D, dejando esta preciosa imagen, esta estampa de la fachada norte, de la más cercana, la parte más cercana a la Torre C. Así que nos vamos ya, sería ya la última parte por colocar esas lamas. Así que sería ya el acabose de la fachada norte, más luego quitar las pegatinas, esos adhesivos que tienen las mismas lamas. Tienen muchos adhesivos por ahí, tenemos alguno que otro por ahí arriba y por la parte más cercana a la Torre D. Obligatorio subirse siempre aquí para luego hacer el alley-hop. Y ahí tenemos desde esta perspectiva el mini ejército de lamas que tenemos aquí en la fachada, para la fachada norte. Tenemos la grúa perfectamente colocada ya y tenemos las dos plataformas dejando las lamas. Quitamos el zoom, volvemos a hacer un barrido de derecha e izquierda con toda la fachada norte, que casi ya ha igualado a la fachada sur. Aún siguen estando las puertas cerraditas, de momento no hay mucha más actividad en la parte del suelo aquí en Rafael Salgado. Lo que sí tenemos es que está limpiando la caca y el pis de los toy del interior de los baños que hay en el Santiago Bernabéu, que ya sabéis que los baños en el Santiago Bernabéu, algunos que otros, no están todavía remodelados. Venga, nos vamos. Ale, hop. Nos acercamos a la esquina de la Torre D. Poco a poco vamos abandonando ya Rafael Salgado y llegamos a Feidirs Damian, Padre Damián. De momento aquí tenemos todos los soportes verticales, parece que listos para recepcionar ya a las lamas. Estos soportes verticales que dan paso aquí a Rafael Salgado parece que están listos, pero lo que faltan es colocar esos soportes de erizo, esos nexos por la parte de Padre Damián. De momento sigue todo prácticamente igual, es más, si empiezan a colocar lamas, las empezarán a colocar por este lado de aquí. Modo gran angular. Hoy me pienso que es lunes, no sé por qué, será porque ha habido partido. Aún sigue oliendo a caballo. Ayer en el partido saqué unas imágenes muy bonitas del interior de estos torreones del nuevo edificio, así que quédate hasta el final del vídeo para poder verlas. Si os fijáis en ese balconcito, tiene las horas contadas. Tiene las horas contadas porque, bueno, lo sabréis al final del vídeo, lo veréis, pero tienen acopiados ahí ya las barandillas fijas. Estas barandillas las tienen acopiadas ya justo donde está subiendo el operario. En esa parte de ahí las tienen preparadas ya para instalarlas en la parte superior, en ese descansillo. Y no lo sabía yo, no lo sabía yo, pero esta zona donde han estado haciendo el tabique y enfoscando, que por cierto queda muy bonito, queda muy bonito. Aquí tenemos toda esta parte que yo no lo sabía, pero hasta el día de ayer podemos averiguar y pudimos descubrir de que esa parte de ahí son ascensores. En la parte interna va a haber ascensores, así que es muy inquietante, así que quédate hasta el final del vídeo de verdad para saber todo lo que está pasando por ahí, para verlo más que nada. De momento en los descansillos de estas piezas blancas que tenemos en pantalla, también llamadas escaleras, en los descansillos no han seguido colocando esa chapa. Parece ser que aquí en el fondo norte de momento no la han colocado. Vamos a fijarnos ahora en la parte más sur, en esos tramos de allí, a ver si han colocado algún tipo de chapa. Lo que sí podemos ver es que parece que han subido la tercera tubular. Ahora lo veremos mejor desde el interior, pero parece que han subido la tercera tubular. Y lo que veo también ya muy evolucionado es la instalación de la chapa aquí en la parte superior de la tripota. Ahí lo tenemos, como poco a poco van colocando más chapa
y a su vez van colocando esos embellecedores en la cara externa. Vamos a ver, porque tengo muchas ganas de saber, de ver, a ver si ha llegado un nuevo cordón, en este caso el que va a ir en el lado del fondo sur, en el lado más cercano al sur, porque ya habiendo instalado la tercera tubular, a no ser que tengan que colocar e instalar los andamios, pero eso no tarda en nada, vamos a tener izado inminente del cordón superior. Antes de nada quiero fijarme en la parte de los tramos de escaleras blancos que tenemos en pantalla, donde parece que, haciendo buena memoria, parece que no han vuelto a colocar más chapa en los descansillos propios. De momento parece que todo sigue igual, perdiendo las finales contra nuestro Real. Y ojito, porque tenemos aquí un gancho, el gancho de la LR aquí descansando, parece que va a pillar una presa, parece el halcón milenario pillando una presa. Y ahí tenemos el telescópico de la grúa Fraile que está en la torre A. Mirad hasta dónde está, casi llega a la grúa torre, ¿eh? Algo va a pillar, algo va a coger. Y también que la grúa torre está bajando ahora. Madre mía, cómo está el día, ¿eh? Bueno, ¿y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Que tenemos un nuevo cordón. Parece pequeñito, parece pequeñito. Vamos a ver, porque ya están preparando todo, están instalando las pletinas. Y es posible que ya en el día de mañana, viernes 7 de octubre, veamos el izado, lo que estábamos diciendo antes. Es posible que veamos el izado de otro nuevo cordón a la parte sur de la Viga Corona, en este caso en el lateral este. Así que lo que decíamos antes, es posible que ya hayan subido la tercera tubular, todo indica que hayan subido la tercera tubular, porque ahí vemos la abrazadera amarilla y tenemos ahí al fondo la especie de torpedo. Así que confirmadísimo de la vida, tenemos ya la tercera y última tubular para formar esa pirámide que aguante el peso del siguiente cordón superior. Desde aquí se ve mejor la tubular, ahí la tenemos, confirmadísimo al 100%, no, al 200%. Mirad dónde estamos ya, abandonando Rafael Salgado. Bueno, sí, Rafael Salgado. Padre Damián, hombre, JR, que no te enteras. Abandonando Padre Damián, llegamos a Concha Espina, última parada antes de entrar al interior. Y mirad lo que tenemos en pantalla ahora mismo. Todos los soportes verticales que ya envuelven a la torre A. De momento ahí están las eslingas de esta grúa Fraile, que habíamos dicho que está el telescópico totalmente sacado, pero no consigo ver exactamente qué es lo que tiene atrapado. Lo que sí sé y lo que sí he visto es que en esa parte de ahí, justamente ahí, tienen todas las conexiones pertinentes para seguir colocando e instalando aquí en los nuevos soportes verticales. Así que a medida que vayan avanzando los días aquí en la obra, van a seguir colocando esos soportes, esas conexiones entre los soportes verticales. Aquí, aquí, aquí también. Anyway, seguimos. Bueno, aquí tenemos armarios, tenemos acopiados, nueva maquinaria, nuevas piezas de la empresa Trox Technic. Y es que estoy viendo ahora mismo su página web y tiene difusores de aire, sistemas de ventilación descentralizada. Así que es posible que sea para el sistema de ventilación del Santiago Bernabéu, que acaba de llegar aquí a la esquina de la Torre A. Bueno, no sé si os dais cuenta, pero últimamente esta calle ya se hace de pasada, porque obviamente ya está la piel puesta. De momento no hay poco jaleo aquí, y ya se nota que aquí la duración de los vídeos en la parte de Concha Espina. Así que cuando esté todo el Santiago Bernabéu lleno de piel, lleno de lamas, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ser de nosotros, papi? Pero aún así lo seguiremos sacando porque es precioso, porque es precioso. Mirad cómo es ascendente esa parte del vértice en la parte central de las lamas, y en la parte de la curva de la esquina de la Torre A va a ser bonito, así que no os perdáis los vídeos, porque cuando esté toda la piel puesta en la parte de la esquina de la Torre A, vamos a flipar de lo bien que va a quedar ahí. Así que ya la última parada lo haremos siempre en la esquina de la Torre B, hasta que no haya novedades en otro lado. Ya sabéis que ahora mismo es una atracción esa esquina de la Torre B, donde han ido colocando en la mitad inferior esas lamas en la primera curva, en este caso la Torre B. Y así es como ha quedado, así es como está quedando la esquina de la Torre B, donde de momento no colocan más lamas. Vamos a acercarnos ahora por si algún casual han traído más lamas, pero tampoco han quitado pegatinas. Así que como si fuese el principio, nos vamos hacia el interior. Venga, acompañadme, que luego vamos a ver las imágenes desde el edificio del Padre Damián. Disculpad, esto no es el interior, pero quiero que lo veáis antes de pasar. Y ahí tenemos un nuevo refuerzo, una nueva conexión aquí al lado de la Torre B, en la parte inferior de lo que es la Viga Museo. Parece que van a empezar a colocar ya los soportes verticales en esta parte de aquí, justamente en esta parte de Castellana, correlativamente hacia el centro desde la Torre B.
Y hasta incluso han recolocado la grúa, ¿eh? Han recolocado la grúa, parece que la han posicionado más hacia el centro y con el telescópico ya hacia la derecha para que llegue a la parte de la torre B, y poco a poco, para no colocar mucho, para no recolocar mucho y mover mucho la grúa, la han dejado ahí para, a medida que el telescópico va colocando soportes verticales ahí, pues va inclinándose a medida que va colocando más correlativamente hacia la parte central. Ahora sí que sí, no me entretengo más y nos vamos hacia el interior. Pero qué tal, muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 6 de octubre de 2022, hoy es día de Maribel Chita in the night. Venga, vamos a ver qué avances nos depara aquí el interior del Santiago Bernabéu, donde ahora mismo tenemos la grada abatible otra vez abierta, otra vez a dejar material, sacar material y demás. Me pareció ver un pequeño gatito como en los dibujos animados, y es que me pareció ayer que otra vez estamos viendo de nuevo calvas en el césped del Santiago Bernabéu. Mirad lo que tenemos en pantalla, mirad lo que tenemos en pantalla. Y esto no es de que un jugador haya metido la bota ahí y se haya roto, ¿eh? No. Y sobre todo también en la parte de allí del fondo norte, que ahora mismo desde aquí no se puede sacar, pero si veis mi vídeo de reacción del día de ayer, podéis ver que también en esa parte de allí, el fondo norte, hay una serie de calvas. Vemos cómo siguen trabajando, ojo, qué pedazo de plano, cómo está yendo ahora mismo la jaula hacia la parte de las viseras, porque esto es una zona muy atractiva. Ya sabéis que han estado colocando estas 4 viseras in the night, colocando esas conexiones entre ellas, y a medida que han ido colocando esas conexiones, han ido colocando trácteles o hasta incluso algún tipo de refuerzo, algún tipo de goma fuerte para que no se abra, porque aún no tenemos todas las conexiones, al menos las diagonales, que representan también el interior de esas viseras. Ya han quitado todas las lonas de los palcos, estos palcos del primer anfiteatro, y donde tenemos muchas novedades, ¿eh? Yo creo, y me da a mí, que los primeros palcos en abrir serán los de entre el segundo y tercer anfiteatro. Estos palcos de aquí, que ahora mismo están con los sopladores en los asientos, pero ahí tenemos estos palcos que prácticamente, ¿qué es lo que queda? Yo creo que ya queda amueblar, pintar el interior, pues, y poco más, la verdad, y colocar ahí un cartel de JR in the night, porque tenemos ya la cristalera, tenemos el interior totalmente hecho. Y poco más, la verdad. Yo creo que ya a esos palcos le falta la puntaladita. La puntaladita es ya finalizar prácticamente el remate final. Vimos también en esos tiros de cámaras nuevos, en este caso en el fondo sur, cómo estaban ya prácticamente preparados. Vimos cómo estaban preparadas las cámaras el otro día. Vamos a fijarnos en la parte superior de la cubierta oeste, la parte superior del cuarto anfiteatro, donde siguen arriostrando, ahí en las mismas riostras, valga la redundancia. Ahí vemos cómo siguen colocando esas piezas para arriostrar en estos precisos instantes. Apenas faltan 2 huecos, ahí los tenemos, 2 huecos para que terminen con el arriostramiento. ¿Se dice así, no? ¿Se dice así o no? ¡Que me contestes! Y ahí vemos cómo siguen mimando el césped, siguen encariñándolo. Ahí vemos cómo están los riegos puestos en el día de hoy. Y parece que hoy las máquinas que dan calor, de momento todavía no las han puesto, parece que no es su hora ni momento. Así que aquí tenemos el césped del Santiago Bernabéu, hoy 6 de octubre de 2022. Ahí vemos cómo están apretando con esa pistola neumática, o parece de batería, no sé, no me atrevo a ver qué es desde aquí. Pero vemos cómo están apretando esa última conexión, esa última unión entre las viseras. Hasta incluso parece que están dando ese último par de apriete para que sepáis dónde estamos. Quitamos Dune y aquí estamos, cubierta sur. Ya han quitado también los carteles de la Champions. Volvemos al Adidas y al Emirates Birder en los banquillos. Y ojito porque seguimos con las remodelaciones, ¿eh? En este caso mirad, un palco triangular entre el tercer y cuarto anfiteatro. Ahí tenemos cómo están haciendo una especie de muro en la parte frontal, justo en la parte de enfrente de ese antiguo palco triangular. Vamos a quitar el zoom para que sepáis dónde estamos. Ahí estamos, estamos ahí. Y mirad cómo están empezando a formar ya lo que va a ser, pues es posible hasta incluso la última fila de asientos, o empiecen ya a hacer ya lo que va siendo la estructura de ese palco en esa última fila, ese último anfiteatro del fondo sur. Ah, bueno, mira, ahí también en la izquierda tenemos lo mismo, una especie de mini murito que han hecho también ahí. Este no sé cuándo lo han hecho, no he estado pendiente yo, y así ha pasado, que me lo he saltado.
Y nos vamos al lado del agujero del fondo sur, esa parte del hipogeo, donde tenemos también mucho movimiento. Vemos muchísima maquinaria, muchísimos trabajadores. Vemos esas paredes completamente arañadas, donde van a colocar esos refuerzos, esos paneles de encofrado, para seguir haciendo el refuerzo, al igual que hicieron en el quesito del fondo norte con el lateral oeste. Y de momento material para el hipogeo, hoy no he visto nada de nada. Hoy no he visto que haya llegado material para el hipogeo. Bueno, antes lo digo y parece que están empezando a colocar las máquinas. Bueno, ya habéis visto el césped del Santiago Bernabéu, ¿qué os parece? ¿Qué me decís? ¿Se ha vuelto a deteriorar? ¿Se ha vuelto a calvear? Dejádmelo en los comentarios, ¿qué creéis? ¿Que si es normal? ¿No es normal? No sé, me da la sensación de que son calvas in the night, ¿eh? Así que habrá que estar muy atentos porque además tenemos a trabajadores ahora mismo supervisando, inspeccionando de que esté todo ok, todo guay, pero ahí vemos como ahí todavía tenemos la duda de que parece que este césped tampoco ha traído buenas noticias, ¿eh? Y no me digáis que ha durado solo un partido. Venga, nos vamos hacia nuestro mirador preferido. Vamos a sacar todas las imágenes del lateral este. Venga, ya estamos sentados, ¿eh? Estamos aquí sentaditos, ya chupé, en el mirador del Santiago Bernabéu, aquí del Tour Bernabéu, donde desde aquí podemos ver claramente y muy bien todo el interior del Santiago Bernabéu, desde modo gran angular. Mirad qué bonito todo el Santiago Bernabéu, ¿eh? Yo estoy enamorado, ¿y vosotros? Y esto no puede faltar, ¿eh? Esto no podía faltar, ahí he confirmado al 300%. Ahí tenemos las 3 tubulares in the night colocadas en una nueva pirámide que va a haber aquí para seguir formando las nuevas vigas, los nuevos cordones de la viga corona. Mirad lo que queda, aún queda un poquito, más o menos 3 cordones quedan, 3-4 cordones, porque se produzca en la parte superior el beso indicado. Un camión lleno de material para el interior, ahora mismo parece que está un poquito atascado. Aquí tenemos una vista más general de todo el lateral este, toda la parte de Padre Damián, hasta incluso las ampliaciones, donde en el vídeo que os voy a mostrar vamos a ver desde ahí cerquita toda esta parte de ampliación, estos ladrillos, casi tocándolos con la mano. Y tenemos movimiento aquí, a ver qué están haciendo. Están trabajando en los accesos que hay colocados, en las escaleras que hay colocadas en esas ampliaciones. No me atrevería a decir qué están haciendo. Es posible que a lo mejor estén preparando la instalación de las barandillas para esas escaleras. Así que este es el interior del Santiago Bernabéu hoy a 6 de octubre de 2022. Os dejo ahora las imágenes preciosas y bonitas de todos los entresijos de Padre Damián, ese nuevo edificio, así que espero que os guste. Venga, vamos con ello. Bueno, pues hoy empezamos vídeo de esta forma. Os pasé también un vídeo aquí en el canal donde vimos toda la parte interna de las lamas de la Torre B, y esto es lo que se ve desde la parte inferior, esas últimas lamas, que a lo mejor cuando estéis viendo el vídeo es posible que ya hayan incorporado o instalado más, pero mirad como esa curvatura que tienen ya justo aquí en la esquina de la Torre B. Hay que ver, hay que ver qué bonito nos están dejando el estadio. Gracias, Florentino Pérez. También tenemos ahí al fondo esa instalación de chapa. Ahí tenemos ahí arriba del todo esa instalación de chapa, donde vemos que aún falta por colocar. Tenemos esas redes azules, esas líneas de vida, que todavía falta por incorporar, por completar toda esta parte de aquí, esta esquina, ya terminación de la viga corona, justo en la esquina de la Torre B. Y ahora vamos a acercarnos por Castellana, porque aquí también tenemos una buena, Mirad ya cómo ha desaparecido prácticamente la plataforma de este lado. Ya la han demolido al completo. Simplemente quedan ahí algunas huellas de lo que eran las bases donde apoyaba aquí en el suelo ese pedazo de plataforma. Y aquí tenemos arriba esa viga museo, donde ya sabéis que han estado incorporando e impregnando ese elemento ignífugo en todas sus caras. Ahí vemos cómo está totalmente grisáceo. Y vamos a ver qué porcentaje de demolición lleva esta plataforma, porque esta semana, que es verdad que ha habido partido entre semana con la Champions League y no ha habido mucho jaleo en el exterior ni en el interior, pero sí he escuchado, sí he visto polvo por esta zona, y es que han seguido demoliendo en esta plataforma que hay aquí en Castellana. Ahí lo tenemos, este es el vértice, este es el porcentaje total donde se han quedado en la demolición. Aquí lo tenemos todo totalmente con escombros. Ahora me alejaré para ver todo mucho mejor.
Es más, voy a alejarme ya para que veamos todo, porque desde aquí, desde la parte central, se ve todo muy bien. Para que veáis, barrido de derecha e izquierda. Ahí hemos estado ahora mismo, ahí abajo. Y esto es lo que queda de escombros desde la parte de cemento, de hormigón, de cemento más bien. Esta es la parte que queda todavía por demoler de la plataforma. Yo creo que ya en esta semana y pico es posible, esta semana y pico, que vuelva a haber otro mini parón, hasta que venga aquí el Barcelona a medirse en el Clásico. Vamos a ver ya la plataforma pues un poco más demolida, un poco más demolida. Aquí lo tenemos, ahora amplío, modo gran angular de izquierda a derecha para que veáis también cómo van esos soportes verticales. Aquí en Castellana, hoy día de partido. Y cuando venimos por aquí por Rafael Salgado, nosotros venimos por ahí, por eso es la parte de la carretera, ahí están las vallas, y obviamente esto ya es terreno de obra, terreno de construcción, aquí no podríamos estar. Pero nos venimos aquí y mirad lo que tenemos en pantalla, ¿eh? ¿Os gusta o no os gusta? El fondo norte, mirad cómo se empieza ya a ver el fondo norte. Parece mentira, pero casi ha igualado ya al fondo sur. Vamos a meternos por aquí dentro. Vamos a meternos por aquí, a ver si conseguimos ver algo. Pero bueno, ya tenéis un vídeo en especial de las lamas por dentro. Pero para que veáis cómo se ve desde dentro, nada, no se ve muy bien. Con las costillas del Clásico Bernabéu no se ve muy bien. Ahí, bueno, ahí un poquito, levemente. Nada, hasta aquí no se ve muy bien. Hay que entrar al interior para ver las lamas. Pero bueno, es que desde fuera vamos a hacer el modo gran angular. Nos vamos yendo, nos vamos alejando de esta parte de las entradas, a medida que vamos viendo todas las lamas aparecer en este modo gran angular. Uy, casi piso una caca de caballo. Bueno amigos, bueno amigas, aquí estamos un día más en el interior del Santiago Bernabéu. Mirad lo que tenemos a nuestra derecha. Estamos en la zona limítrofe entre el fondo norte y el lateral este, y mirad cómo va creciendo esta parte del muro de este tabique que están haciendo en la parte del lateral del nuevo, esa ampliación de tercer y cuarto anfiteatro por el lado norte, donde ya sabéis que han estado colocando esos ladrillos in the night para seguir trabajando en este pedazo de muro entre separación del fondo norte y el lateral este. De momento han trabajado todas estas semanas en esta cara interna de este torreón, esta parte de ampliación, y ahí vemos, eso es lo nuevo, eso es todo lo nuevo que tenemos ahora mismo de cerquita, porque siempre lo ofrecemos desde otro punto de vista, que es en este caso justamente en la esquina del fondo sur con el lateral este. Y ahora mismo estamos aquí al ladito, que podemos tocarlos, podemos tocar los ladrillos si queremos. Y también desde aquí podemos ver las tubulares que han encajado estos días, que han instalado en la parte del lateral este, esta nueva grada también, encima de la nueva grada, para seguir formando lo que van siendo los cordones de la viga corona. Mirad, de momento, esos son los nuevos cordones que tenemos in the night en la parte de ahí. Esas son las dos tubulares, todavía falta una por colocar. Y ya cuando coloquen la tercera tubular y formen esa pirámide, ya veremos un nuevo cordón trabajando en esa zona. Madre mía, ya no se ve nada a estas horas de la noche, el partido es muy tarde y obviamente aquí no se puede ver nada de nada. Pero esta es la parte central del nuevo edificio. Tenemos aquí las paletas hidráulicas aquí acopiadas, y está la parte de la tripota. Y aquí tenemos la última planta del torreón, donde todavía ya sabéis que si nos fijamos ahí son las barandillas pero de obra, y ya tienen acopiadas aquí las barandillas pero las fijas. Así que seguimos bajando. Y esta es la parte también de al ladito de la tripota, donde los muros que han ido enfoscando, han ido construyendo estos tabiques que han ido enfoscando de abajo hacia arriba. Aquí tenemos todos los andamios. Y nada, aquí básicamente lo que tienen es material acopiado. De momento están trabajando los tabiques, pero poco más. Aquí también tenemos justo encima de nosotros los huecos de las escaleras mecánicas. Aquí los tenemos. De momento ya sabéis que no hay novedades al respecto, al menos eso se ve desde fuera. Que lo del tabique son ascensores. Aquí tenemos los huecos de los ascensores. Justo lo que están enfoscando, colocando tablillas, los tabiques, perdona, son los huecos de los ascensores para estos accesos desde el torreón. Nos bajamos otro nivel y lo que decía antes, no se ve muy bien porque es de noche, hay luz, pero apenas hay cambios notables, a diferencia del último partido que estuvimos aquí sacando imágenes.
Bueno, y bajamos otro nivel, ya estamos prácticamente a ras del suelo, en cota cero. Y mirad lo que han avanzado en este lado, ¿eh? Ya tenemos bastantes muros hechos, bastantes ya paredes, tabiques. Aquí ya tenemos más luz y se puede sacar mejor lo que han avanzado. Pero mirad cómo se ve todo, ¿eh? Todo esto va a ser salón de actos, tiendas y demás. Aquí... Bueno, y aquí están las imágenes en el día de ayer del interior del Santiago Bernabéu, en la parte de Padre Damián y nuevo edificio. Espero que os haya gustado. Hoy vídeo completito de la vuelta, el interior y toda la parte de Padre Damián. Así que espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os notifique y avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Mientras tanto, muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao.